Bueno, buenas tardes a todos. Qué suerte la mía poder hablar de mujer ejemplar, al igual que yo lo hice hace un año de ella, de María, Madre de Dios, de la Virgen del Rosario. Hoy me desperté con las ganas de hacerte saber lo importante que eres para todos nosotros, de lo maravillosa que eres por dentro y por fuera, de la belleza de tu alma que se refleja en tu rostro. Hoy tengo mucho que decirte, que eres ejemplo a seguir, como fue María, Madre de Dios. Eres mujer de fe, mujer de fe madura y creyente del verdadero amor de Dios, como ella, que tuvo fe de creer en lo imposible. Eres mujer humilde y sencilla, un alma sencilla de cualidades comunes y comprometida con la tarea de enseñar la palabra de Dios a todos los que te rodean. Eres madre maravillosa, formando una familia con valores cristianos, llenos de fe y amor a Dios. Eres mujer valiente y trabajadora incansable, como ella, creyendo en el esfuerzo y el trabajo para alcanzarlo todo y encontrar el amor de Dios. Tu labor diaria requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, generosidad, humildad, entrega, coraje y sobre todo amor, mucho amor. Y con tu valiosísimo trabajo y con tu ejemplo de vida, contribuyes a que este mundo sea cada día un poquito más humano y mejor. Recuerda que en los días grises ella está siempre contigo y que sea tu referente en tu caminar. María, la Madre de Jesús, fue la elegida entre todas las mujeres, y ahora eres tú la protagonista de la palabra de ella. Cuando tú quieras. Bueno, debo decir que ¿se oye bien? Vale. Bueno, debo decir Sí, muy bien. Debo decir que lo he oído un poquito regular, pero muchas gracias, Marilo. Ya me lo leerás en vivo y en directo. Bueno, reempiezo otra vez. Bueno, buenas tardes a todos y espero que os encontréis todos bien. Bueno, lo que estaba comentando, que cuando me comentaron que diera esta charla, quería que fuese original, sobre todo cuando me enteré que era la número 10. Pero desde luego no tenía idea de lo original que iba a ser. Esto seguro que para la posteridad se queda grabado en nuestras mentes. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los miembros de la comunidad que estáis pasándolo regular, porque estáis malitos por distintas circunstancias o porque estáis confinados. Mucho ánimo. Y también quiero agradecer al equipo técnico, a Enrique y a Ángel, porque creo que han estado peleándose con un cable hasta última hora y porque han podido conseguir que contra viento y marea podamos hacer posible esta charla. Bueno, pues repasando mi relación con el rosario, se me viene a la cabeza personas entrañables allegadas a mí, en las que el rosario ha sido siempre parte importante en sus vidas. Y me gustaría que estas palabras fueran un homenaje hacia ellas. En primer lugar, recuerdo a mi abuela Carmelita, cuando la acompañaba de pequeña para ir a misa, los sábados y domingos por la tarde. Siempre íbamos con bastante antelación y se sentaba reposada en el banco a rezar con su rosario de pétalos de rosa. Mi abuela era una persona muy tranquila, al menos en apariencia. Dirigía el negocio familiar, la panadería, y eso requería mucho temple. Nunca la vi alterada. Mi abuela era una persona muy trabajadora y en más de una ocasión alguna de sus clientas nos paraba y recordaba con agradecimiento cómo ella la había ayudado en la época de la posguerra para que a su familia no le faltara el pan en la mesa. En nuestra primera comunión, a mi hermana y a mí nos regalaron un rosario de cristal de roca y en alguna ocasión recé el rosario con mi abuela. Toda una heroicidad para una niña. Años más tarde conocí a Luis, mi marido, y a su madre María Teresa. Ella era una mujer muy hermosa e inteligente. En la época en la que en España pocas mujeres iban a la universidad, y a pesar de las dificultades,
Su madre enviudó joven. No solo se licenció, sino que amplió sus estudios en París, en la Sorbona. Pero sobre todo, María Teresa era una mujer de fe y el rosario la acompañaba a todas partes. Luis me contaba que cuando iban a visitar a sus familiares a Galicia, mi suegra era gallega, rezaban el rosario al iniciar el viaje. Pero su mayor prueba de fe ocurrió cuando, antes de cumplir los 50 años, tuvo que enfrentarse a la enfermedad, el tan temido cáncer. Aún a sabiendas de que no había cura para su mal y que dejaría atrás a sus 5 hijos y a su marido, nunca demostró tener miedo a la muerte y transmitía a los que la rodeábamos una serenidad que solo la fe puede dar. La fe en que nuestra vida continúa y será plena. En los meses de la enfermedad, nos reuníamos, se reunía con sus hijos a rezar el rosario y yo lo recé algunas veces con ellos. Hablando con la abuela Pepa, me contaba que en el colegio las monjas que asistía rezaba todos los días el rosario y preguntándole qué recordaba de aquellos momentos, me refería a que le aportaba tranquilidad. Fíjense ustedes, algo tan preciado en estos días en los que nos levantamos corriendo y no terminamos de correr hasta que nos acostamos. Otro testimonio parecido me lo dio mi amiga Toñi, que durante el confinamiento, mientras caminaba por el patio de su casa, el rezo del rosario le aportó la relajación necesaria para convertir esos días que a priori estaban marcados por el miedo y la incertidumbre en días de esperanza y solidaridad. Y por último, os hablaré de mi madre. ¿Qué puede decir una hija de su madre? La fuente de la vida. Pues de mi madre os diré que para mí es un ejemplo de evangelio. Es de esas personas que en su día a día ayudan a construir el reino de Dios. Siempre hay alguien a quien ayudar a nuestro alrededor. Mi madre es muy sabia. Continuamente encuentra la frase indicada para la ocasión, pero en la que yo me quedo es aquella de San Agustín, que viene a decir que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Esto ha sido una máxima en la educación de mi familia. Mi madre suele rezar el rosario todos los días. Desde luego, estos ejemplos nos ilustran las palabras del Papa Francisco, en las que vive el rosario como la oración que acompaña siempre a la vida, y es la oración de los sencillos y de los santos. A priori, el rezo del rosario nos puede parecer, al menos a mí, cuanto menos tedioso. ¿Quién tiene tanto tiempo hoy en día para dedicarlo a la oración? No deberíamos verlo como una obligación, sino como la invitación a pararnos y a estar con Dios. El mundo que nos ha tocado vivir no está preparado para ello. Se nos alienta a conseguir bienes materiales, la mejor casa, el mejor coche, estar a la moda, tener un buen estatus profesional, cuidar nuestro cuerpo, pero poco se habla de espiritualidad. Sin embargo, incluso cuando crees tenerlo todo, puedes sentir un vacío que solo se llena si te acercas a Dios. Y el rosario puede ser un instrumento para ello. Otra de las frases célebres de San Agustín dice: cuando rezas, le hablas a Dios. Cuando lees, te habla. En el rosario se dan las dos circunstancias. Rezamos, pero a la vez hacemos una lectura rápida de los momentos más significativos en la vida de Jesús, en los que se alimenta nuestra fe. Son momentos de gozo, de dolor y de gloria. Con el rezo del rosario dejamos espacio a Dios para que nos vaya transformando. Como oí decir en un vídeo de YouTube, a través del Santo Rosario nos vamos alineando a la voluntad de Dios. Y todo esto lo hacemos de la mano de María, la más fiel seguidora de Jesús. Ejemplo de sencillez, humildad, serenidad, solidaridad
pero sobre todo, María es el mejor modelo de fe. Escogió sí al Padre sin condiciones, sin excusas, un sí perfecto, un sí que no vaciló incluso en los momentos más duros de la cruz, porque confiaba en Él. Esto no quiere decir que lo tuviera fácil desde el principio ella. Al igual que todos nosotros, a lo largo de su vida, experimentó un proceso de maduración y crecimiento de su fe, preguntándose de forma valiente y disponible lo que Dios quería de ella en cada momento. A veces nuestro sí es como el que nos dan nuestros hijos cuando les pedimos que hagan alguna tarea en casa. No nos dicen que no, nos dicen sí, pero ese sí se va posponiendo por muchas otras cosas que para ellos son más importantes. Yo a veces me siento así. Digo sí al Padre, pero antes tengo que hacer esto o lo otro y noto que lo voy dejando de lado. Pues bien, Él nos conoce y sabe de nuestras debilidades y por ello nos dejó a cargo de la mejor cuidadora que pudiéramos tener, su madre. Así en la cruz, Jesús confió a María el cuidado de la iglesia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Y como algo propio deberíamos sentirla cada uno de nosotros. Como sabéis, fue en el Concilio Vaticano II cuando el Papa Pablo VI declaró a María como madre de la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace una cuidadora? Ahora se me viene a la cabeza una persona muy querida en mi familia, Mercedes, que fui cuidadora de mis hijos durante unos años. Bueno, de mis hijos y también de Luis, mía, de su familia, de su madre, de su esposo, de sus hijos y de todo aquel que me veía necesitado por la calle. Una mujer que dedicó su vida a cuidar a los demás, con cariño y entrega, sin guardar nada para sí misma. Mercedes, gracias por cuidarnos. María, como la gran cuidadora que es, está pendiente de nuestras necesidades, como en las bodas de Caná. Allí no estaba como una mera espectadora, todo lo contrario. Participaba de forma activa, sensible a las necesidades de aquella familia y con actitud de echar una mano. Me vais a permitir que os lea la descripción de este momento que hace el padre cristiano Antonio María Calero y que dice así. La falta de vino fue un detalle que a María no le pasó desapercibido. Con auténtica finura y exquisita elegancia de mujer, María se acercó al hijo llena de confianza para comunicarle una carencia de hondo calado en una familia judía. No les queda vino. ¿Era este un problema de María? Ciertamente no, pero ella se sintió profundamente solidaria con aquella familia que iba a quedar en evidente y vergonzoso ridículo. Su confianza total en el poder del Hijo para realizar signos que lo acreditaron como enviado de Dios a salvar la humanidad, primó en ella más que el riesgo que supondría un fracaso en lo que estaba pidiendo. Por eso se dirigió con total seguridad a los sirvientes. Haced lo que Él os diga. Si leemos entre líneas, vemos cómo María media entre aquellos hombres, representados por los siervos, y su Hijo, y los invita a que sigan activamente a Jesús. Haced lo que Él os diga. Y si extrapolamos este relato a nuestras vidas, debemos dirigirnos a María como maestra en la fe, para que nos ayude a encontrar el camino hacia Dios. Pero esta búsqueda tiene que ser activa por nuestra parte. No debemos caer en la tentación de ser unos menos espectadores de la vida y permanecer sentados esperando a que se produzcan los milagros. Si bien es verdad, ante determinadas dificultades que se nos presentan en nuestro día a día, nos flaquean las fuerzas. El sufrimiento por la falta de salud o de recursos económicos para llevar una vida digna, la pérdida de un ser querido. Y tenemos derecho, por nuestra condición humana, a sentirnos desanimados, perdidos. Son estos momentos en los que estamos más necesitados de ayuda. Y si se la pedimos a María, ella estará ahí siempre solícita.
Nosotros, por nuestra parte, tenemos que estar abiertos a recibir esa ayuda. Claro que a lo mejor el milagro puede parecer tan simple y a la vez tan grande como sentirse comprendido por alguien que es sensible a tu problema si tú se lo cuentas y él te escucha. Esa fuerza de la misericordia que ejercen los demás sobre nosotros puede hacernos cambiar el prisma a través del cual ver nuestros problemas e iluminarnos con la esperanza. También me gustaría señalar el sentido comunitario de la oración del rosario. A lo largo de la historia se reconoce que la oración comunitaria en momentos hostiles para la humanidad ha conseguido que los hombres encontraran el mejor camino para la resolución de los problemas. ¿Y por qué no? Esta pandemia nos ofrece una oportunidad para ponerlo en práctica. Bueno, esta charla iba a terminar con una canción dirigida a María, de una cantante argentina llamada Antena Benica, que lleva por título Contigo, María, y que dice así: quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Pero las circunstancias han cambiado y la pospondremos para cuando nuestro guitarrista nos pueda acompañar, que espero que sea en breve. Y por último, le pido a María que esta reflexión sobre ella y el rosario sea un punto de partida para encontrar en esta oración el camino hacia el Padre. Y fin.